cada una de las reuniones. Gracias por ver nuestra transmisión en vivo. Prepara libreta y lápiz o tu dispositivo electrónico para tomar nota de la conferencia. Estamos seguros que esta palabra será de gran bendición para tu vida. Hola familia, qué bueno que estamos reunidos y vamos a seguir aprendiendo de la oración. Vamos a aprender mucho en este análisis. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros directores, el doctor Felipe, la licenciada Angélica del Castillo y nuestra gran amiga, la licenciada Claudia Naya. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Qué bueno que están aquí siguiéndonos cada ocasión, cada martes. Y bueno, empezamos con las charlas de oración, ahora con el análisis bíblico sobre este tema que ha sido la voz de Dios. Creo que Pipe ama tanto la oración que la liga también a la oración. Y hemos estado, para terminar en esta sesión sobre el pasaje que hemos estudiado Isaías 6. Y creo que ya Claudia y Angélica, las dos estuvieron con nosotros. A propósito, bienvenidas. Hoy estoy muy bien acompañado, muy cercado por dos mujeres tremendas de Dios. Y vamos a leer Isaías 6 para recordar y enlazar con lo que hemos estado viendo cada semana y terminar con el versículo 8, que es donde, vamos a decir, concluiremos. Y los que nos han seguido saben que desde el principio hablamos de que el versículo 8 era cuando Isaías escuchó la voz de Dios. Si gusta, Claudia, leer la porción del 1 al 8 y enfatizaremos el 8. Muy bien. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Pues estamos enfatizando hoy justamente el versículo 8, donde dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Todo un proceso del versículo 1, Angélica, Claudia, al versículo 7, para que Isaías escuche su voz, ya que la función de un profeta, que es el ministerio que tenía Isaías, es escuchar la voz de Dios y hablarlo, o escuchar lo que Dios quiere que él hable al pueblo. ¿Por qué un proceso como el descrito en Isaías para por fin escuchar la voz de Dios, Angélica? Es que yo creo que de acuerdo al llamado o de acuerdo al trabajo que Dios nos da, es el proceso que tenemos que ir viviendo. Si lo que Dios tiene para una persona es algo grande, pues tiene que prepararlo más. Y yo creo que este es un tiempo de preparación bastante pesado, ¿verdad? No sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que fue muy complicado. Y pienso que cada uno de nosotros, si tenemos un llamado de Dios así, que yo creo que cada llamado es específico, tendremos que pasar por procesos, no sé cuánto tiempo, pero serán duros. Habíamos revisado, si recuerdan, Claudia, también que participaste, que Dios limpia, si se puede llamar así, a Isaías, ya que él
profetiza, es el profeta de la corte, es el profeta principal de la nación. Muere el rey Usías y entonces era su primo, pero más que su primo también era como el que lo protegía, el que lo financiaba. Muy probablemente había una admiración muy grande de Isaías por Usías, ya que la Biblia menciona que fue un rey que hizo muchas cosas para Dios positivas, y cuando él muere tiene una visión de Dios, y entonces termina el tiempo de purificación, donde un ángel toca los labios del profeta con un carbón encendido tomado del altar del holocausto a Dios, oyendo la voz de Dios. Un profeta siempre debe oír a Dios para hablar de parte de Dios. Quiere decir que lo que oía Isaías antes de esta porción o este encuentro no era totalmente lo que Dios quería que él hablara. No, yo creo que él era un hombre de Dios con un llamado desde el principio. Creo que Dios siempre le hablaba. Sin embargo, pienso que cuando le hace este llamado especial, hay una consagración especial, hay un trato especial de Dios hacia él, porque lo que tenía ahora que dar como mensaje pues era mucho más radical, era mucho más importante. Entonces yo sí creo que es un hombre que siempre supo escuchar la voz de Dios. Finalmente también era un hombre como cualquiera de nosotros, claro. Y también, pues no sé, no podemos evaluar si habían situaciones que de pronto no venían de parte de Dios, pero creo que en general era un hombre que desde el principio que supo que era el llamado, que supo que era el don que Dios había puesto sobre él, pues él hablaba de parte de lo que Dios le decía, ¿no? Entonces podríamos decir que el ministerio de Isaías subió de nivel después de esta visión, después de este encuentro con Dios, y que para ese subir de nivel o tener una profundidad de una palabra de más impacto, tuvo que pasar por este proceso donde él se dio cuenta que era un hombre, que era un profeta, que tenía labios inmundos, que no del todo su ministerio estaba limpio, no del todo había profetizado lo que Dios le había dicho, o había hablado lo que Dios le había dicho, como quien dice, Angélica, a veces le ponía de su cosecha. Pues yo pienso que al menos lo que está aquí escrito en la Biblia, que son los 5 capítulos anteriores, no creo que sea su cosecha, porque si no Dios no hubiera permitido que tuviéramos esta palabra. Pero yo más bien concuerdo con lo que dice Clau, que lo que venía era donde necesitaba una unción diferente, al grado que tenía que haber con la gloria de Dios. La gloria de Dios iba a purificar su vida, porque el trabajo a lo que lo iba a encomendar requería esto. Entonces, los que estamos sirviendo a Dios, como en el caso de Isaías, que era un profeta de oficio, siempre vamos a ser llamados por Dios a niveles más profundos. No importa que estemos sirviendo a Dios en algún lugar, Dios nos quiere llevar a un nivel de más responsabilidad, de más influencia, pero para eso nos tiene que preparar. Y la preparación de Isaías, ya la revisamos, no la vamos a revisar de nuevo, está en todo este proceso que hay del versículo 2, la visión. Él empieza viendo y termina oyendo. Esto es muy interesante, porque hay muchas otras porciones en la Biblia, no aquí, ni siquiera en Isaías, sino en otros libros, donde primero se ve y luego se oye. Vamos a decir la visión de Moisés, donde encuentra el fuego en la zarza, que la zarza arde, no se consume, él se acerca a ver cuál es esa visión, y cuando se acerca por ver, porque así describe el libro de Éxodo la visión que tiene Moisés, entonces oye una voz que le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ese es el proceso normal, se ve y luego se oye. Pues como dijiste, Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? A lo mejor en ciertos casos, ahorita no recuerdo, a lo mejor ustedes sí, donde ni se ve ni se oye, ¿verdad? O sea, ya, vámonos. Pero en este caso sí es así, primero ve y luego por ejemplo, oye. recuerdo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que cuando está en el altar sirviendo en el lugar santísimo, y habla de el altar de incienso, ya que había un altar de bronce afuera en el atrio, pero luego en el lugar santo, frente al velo, está el altar de incienso, y él le tocaba atender ese altar, según el relato en el Evangelio, y él ve un ángel, sí, y luego oye. En el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10 también, cuando este hombre está orando y en ayuno, según los capítulos anteriores, él ve un ángel que entra y luego oye.
en Hechos capítulo 9, donde Saulo va rumbo a Damasco con unas órdenes para capturar a los cristianos, viene una luz, ya no es un ángel, ahora es una luz más brillante que el sol del mediodía, que lo ciega, cae a tierra como desmayado, como deslumbrado, lo que sea, sin poder ver, y luego oye, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y luego oye, y aquí vemos el mismo proceso. Primero Isaías vio la gloria de Dios y luego oyó. Y no nomás está en muchísimas otras porciones de la Biblia que Dios nos llama la atención con una manifestación sobrenatural y luego nos habla. Que esto es lo que le pasó a Isaías. Tuvo una visión y luego Dios le habló. Sí, pues yo creo que es impresionante. Realmente no sé si tiene que ver con el proceso con el que Dios fue como llamando la atención de las personas que menciona en la Biblia, como tú has estado diciendo. A lo mejor al principio llama la atención, pero cuando lo que puedo identificar es cuando viene una instrucción, cuando viene una palabra. Me acordé de la palabra que dice que su voz es como estruendo de muchas aguas. Yo creo que es algo que es más cercano a Dios, que es más directo, y pues creo que tal vez eso tiene algo que ver, ¿no?, con lo que es correcto. Yo creo que es más fácil tener una manifestación sobrenatural que ves, si no es con los ojos en el espíritu, a oír. Creo que es más complicado distinguir la voz de Dios. Lo que yo veo es pues no sé, como la grandeza de Dios, porque a Dios se le conoce como paso a paso. Y hay veces que no estamos preparados para ciertas cosas. Y yo creo que el Señor es bueno y nos conoce. Entonces nos va a llevar paulatinamente, como en este caso de Isaías, aunque él servía al Señor. Y yo pienso que Dios en su amor y en su misericordia hace esto, pero también para mostrar su poder, y que siempre hay algo más por conocer de Dios, porque a veces tenemos una experiencia sobrenatural con Dios, porque todo lo de Dios es fuera de este mundo, súper sobrenatural, no sé cómo explicarlo, y a veces creemos que ya es todo lo que voy a conocer de Dios, nos sentimos que ya tengo la revelación más grande y nos creemos mucho, y no, siempre habrá más. En Dios siempre habrá más por conocer, más por rendir, ¿verdad?, y más por experimentar. Nunca se acaba. Ahora, ciñéndonos al pasaje, como es un análisis bíblico, lo que sucede previo a él escuchar la voz de Dios es que se limpió su pecado. Podemos nosotros definir entonces que muchas veces lo que Dios nos quiere dar, o la dirección que Dios nos quiere dar, o más profundidad en Dios para conocerle y oírle, lo que estorba son cosas que no hemos resuelto en nuestra vida, en este caso pecado y culpa. El carbón ardiente que fue tomado con tenazas del altar, dice: tocó mi boca, esto tocó tu boca, tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces es un principio clave. Con algunas actitudes que nos manchan y nos ensucian delante de Dios, no podemos oír con claridad a Dios. Creo que es importante que estemos con ese entendimiento, porque Pablo decía que es importante que nos despojemos de todo el pecado y del peso, o sea, de las cosas que de alguna manera pueden ser un impedimento para escuchar a Dios, para poder obedecer el llamado que finalmente nos está dando, porque creo que, híjole, no nos llamó cualquier persona, estamos hablando de Dios mismo, quien nos está lanzando un llamado, que nos ha dado un llamado a todos, pero también hay llamados específicos, y que para eso no podemos hacer las cosas a la ligera. Creo que esto es un peligro muchas veces, porque ¿cuántas veces podemos tener ese riesgo de estar sirviendo a Dios, de estar sirviendo en su obra con cosas no tratadas en nuestra vida? Y esto tiene que ser pues todos los días realmente. Yo veo aquí un encuentro impresionante, pero también creo que Isaías tuvo que continuar con ese proceso todos los días, porque es algo que tienes que despojarte todos los días. Pues entonces el nivel al que Dios quería llevar a Isaías estaba limitado por algo que él tenía y no se daba cuenta, que la visión de Dios le hizo ver su santidad, su gloria, y todos al contemplar la gloria y la santidad de Dios, pues vemos nuestra humanidad y nuestro pecado. Aunque era un profeta, como dice Angélica, que no logré hacerla que dijera que a lo mejor se había equivocado Isaías. Dice ella que leyendo los 5 capítulos anteriores al capítulo 6, pues no vemos algún error
o Dios nos señala un error en las profecías de Isaías, pero en lo que Dios lo quería usar de ese tiempo en adelante había cosas no tratadas, en especial algunos pecados relativos a su boca o a lo que él hablaba, que Dios tenía que quitar. Y entonces Dios le hace la pregunta, ya que él vio a Dios, Dios llamó su atención, trató con él. Lo mismo le dice a Moisés cuando se le aparece en la zarza, en el fuego de la zarza: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. No le está diciendo que un carbón toca su labio, pero le está diciendo: límpiate o excluye lo que te contamina del mundo y entra a un lugar santo. Y aquí es un nivel de santidad o de apartamiento para Dios superior. Y que solamente lo puede dar Dios. Si ningún hombre puede medir ese Exacto. nivel. Ni yo puedo provocar la santidad ni la limpieza en mi vida. O sea, es algo que viene de Dios. Cuando le dice el Señor a Moisés, por decir lo que estás mencionando, cuando le dice: quita el calzado, o sea, tú das el paso, ¿sí? Pero vas a pisar la tierra santa. Así es. ¿Verdad? Y eso como que lo santifica porque entra al territorio de Dios. Entonces, como que el toque de Dios nos vuelve vulnerables. Ya no tengo nada en qué confiar. Lo que confiaba tal vez, o lo que le protegía a Moisés, era el calzado a lo externo. Y aquí, pues probablemente las cosas que él decía o no decía también lo protegían. Pero ahora no, queda la carne viva, como quien dice, ¿no? Te quema, queda sensible a lo que Dios quería darle. Sí, yo percibo que él se sentía seguro en su ministerio. Sí, en lo que hacía. Y Dios le dice: aún en tu ministerio, que es usar la boca, hay cosas que no están bien, sí, que yo tengo que corregir para lo que te quiero dar. Y esto se aplica a todos los que están siguiéndonos, y gracias por estar conectados con nosotros, donde uno dice, como dice Angélica: ya conozco de Dios, o ya sirvo a Dios y ya lo sé todo, estoy como en el top. Y no es cierto. Es un trato de Dios para hacernos humildes, volvernos humildes, recibir otra vez un toque de Dios que nos prepara y sensibiliza para un nuevo nivel. Y quiero comentarte algo que yo escribí aquí en mi Biblia, nomás que me tuve que poner lentes para verle. Después del 7, cuando ya vas a entrar en el 8, que nos vas a decir ahorita, yo puse: solo el que tiene una íntima comunión es capaz de oír la voz de Dios. Y yo creo que la voz de Dios cada vez es más clara cuando nos limpiamos más. A mayor limpieza, mayor claridad de la voz de Dios. A mayor intimidad, sí, mayor revelación de quién es Él. Sí. Entonces, el proceso que le llevó a Isaías a esta limpieza fue precisamente por la calidad, o no sé, la grandeza del llamado o de lo que tenía que recibir. Y no había manera de recibirlo, ni de verlo tampoco, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces entendemos que este es un nivel de santidad o de apartamiento, pero Angélica lo dice bien: no es algo que yo provoco, yo me vuelvo más santo por mis obras, no es algo que se me ocurre, sino que es algo que viene totalmente de Dios. Yo te quiero separar más por lo que te voy a encargar. Y venimos al punto donde hemos estado desde el inicio de este análisis en Isaías 6, esperando. ¿Qué es lo que oyó? Ahora, ¿eso que oyó Isaías, lo oyó Isaías solo para él, o es un llamado que está revelado en la Biblia para todos los hombres? Escuchen lo que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, Dios anda buscando ayuda. Pero si Dios es todopoderoso, si Él quiere usar a una persona para comunicar un mensaje, que en este es el caso de un profeta de Isaías hacia el pueblo y hacia todo lo que él habló de parte de Dios, que no puede hablarlo Dios solo, si hasta una burra puede usar, como en el caso de Balaam. ¿Por qué dice Dios: a quién enviaré? Es como si Isaías se hubiera colado a donde está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conversando sobre los asuntos de su propósito eterno, y que Isaías por este proceso se cuela ahí, alcanza a escuchar lo que Dios en su intimidad está hablando. Ahora, dice ahí: oí la voz de Dios, del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? Singular. Y luego dice: ¿y quién irá por nosotros? Sí, pues yo también así lo veía cuando estaba leyendo este versículo específicamente. Para mí era muy claro, como cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí también está, ahora sí que Padre, Hijo y Espíritu Santo.
en esa conversación, como dice, ¿a quién enviaré? Porque no menciona que se lo dijo a Isaías, dijo que oyó Isaías la voz, o sea, como tú dices, oyó la conversación que existía entre la Trinidad, y dice, ¿y quién irá por nosotros? Entonces es impresionante porque creo que Isaías tenía ya una sensibilidad espiritual muy especial, el hecho de reconocer que necesitaba limpiar lo que tenía que limpiar para ir más profundo al llamado de Dios, más profundo pues a su intimidad con Dios, es lo que le llevó a escuchar una conversación. Yo me pregunto, ¿en qué momento hemos escuchado una conversación de Dios? O sea, ¿qué nivel de intimidad, qué nivel de sensibilidad de Isaías y de limpieza para poder escuchar? ¿A quién le permitiría a Dios escuchar su conversación? Uy. Pues dice la Escritura que a los que tienen comunión íntima con Dios les da a conocer su pacto. O sea, lo que acababas de mencionar tú y lo que ahorita Claudia está enfatizando, esa es la escena. A través del proceso de purificación y de apartarse, iniciado por Dios, no por Isaías, porque esa es la religión. La religión y la actitud religiosa de yo soy mejor que tú porque cometo menos pecados es algo que tú quieres hacer para como sentirte superior a los demás, pero aquí el proceso de limpieza viene de Dios. Dios se le revela como un rey de gloria, con santidad y con gloria poderosa, más que el que Usías, y luego entonces ve el altar que arde delante de la presencia de Dios, ve un ángel que lo limpia y entonces se cuela a esa sala, digamos, celestial en el tercer cielo, donde la Trinidad está hablando de sus planes en la tierra. Y dice Claudia, ¿a quién le revelará Dios eso? Ahora, yo veo que Isaías en ningún momento quiere saber los planes ni nada. Él ni se da por enterado, o sea, no sabe ni qué va a pasar. Yo creo que muchas veces nosotros estamos tan desesperados para saber algo así, y no debe ser ese nuestro enfoque. Afán. Sí, porque el enfoque de Isaías jamás fue eso. O sea, él estaba sirviendo al Señor, y yo lo digo también para aquellos que nos están viendo, que de repente dicen, no, pues ¿cuándo voy a llegar a eso? Pues nadie lo planea. O sea, mientras uno está haciendo la voluntad de Dios y uno quiere conocerle más a Él, que ese sí debe ser nuestro corazón, Él, el enfoque siempre es Él. Entonces, en ese camino Dios nos va purificando, Dios nos va limpiando. A veces no nos gusta la manera, ni el proceso, ni por qué hace esto, ni por qué hace el otro, ni nos da la explicación. Y yo creo que no le dio la explicación a Isaías por qué le quemó la boca. Sí, él no se ve que Isaías estaba buscando oír él no, lo que Dios para habla nada, para en nada, lo secreto. Para nada. Y tampoco yo creo que entendió el proceso que estaba viviendo hasta que llegó a este punto. Dijo, como que dijo, ya entendí. Entonces muchas veces las cosas que estamos viviendo tienen un propósito. Nos están preparando para algo, pero nosotros, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque Dios nos está llevando a este punto donde la limpieza, la pureza, de repente decimos, que esta es la palabra que decimos, entendí el corazón de Dios. Porque yo creo que, no sé si estos fueron palabras o cómo, el lenguaje, pero él supo, lo entendió, conoció el corazón de Dios, lo que había dentro de él, el latir, ¿verdad? Y yo creo que ahorita hay un latir de Dios por algo, y necesitamos aprender a oír qué es el mismo latir, como que claro, y tenemos que oírlo. Este pasaje de Isaías abre en la brecha de la eternidad, porque la eternidad es algo que no tiene tiempo, a Dios en su corazón. O sea, Dios se vuelve como vulnerable en cierta manera para que Isaías escuche que Dios tiene una necesidad o un anhelo, entre comillas, un deseo, anhelo para deseo. Teológicamente no errar, que está diciendo, ¿a quién enviaré? Oye, pues tiene muchos ángeles. Ahorita vamos a leer un pasaje donde dice la Biblia que tiene millones de ángeles. ¿Quién irá por nosotros? Pues cualquier ángel, cualquier arcángel. No mandó a Miguel, no mandó a Gabriel a la tierra para hacer anuncios, pues que mande a cualquier arcángel. Pero no es lo que Dios quiere. O sea, le permite a Isaías ver, como tú dices la expresión, el corazón de Dios. Dios se vuelve como vulnerable porque ¿qué necesidad va a tener Dios o cuál es su máximo anhelo? Y Él quiere que alguien voluntariamente diga, yo quiero cumplir tu anhelo, Dios. Yo quiero, si necesitas a alguien, ¿quién irá? Pues yo quiero ir. Y es lo que Isaías contesta. Yo respondí,
heme aquí, envíame a mí. Y creo que para eso, para dar esa respuesta, necesitas conocer el corazón de Dios, como decía Angélica, y necesitas amar a Dios y su obra. Porque a lo mejor Isaías pudo haber dicho, yo no escuché nada. O hice por la tangente. ¿Cuánto va a veces? costar? Exactamente. ¿Cuál es el precio a pagar? Sí, ¿no? pues si me quemó la boca para oír esto, quién sabe qué me vaya a quemar para Así servir. es, así es. Y esas situaciones se han dado en la Biblia también. Por ejemplo, vimos a Jonás que cuando tenía una encomienda, pues decidió irse por otro lado. Entonces, yo veo como el amor y la entrega de Isaías por Dios ver su corazón, conocer su corazón, escuchar esa conversación, lo hizo conectarse al propósito de Dios y entender cuál es el propósito que él tenía de parte de Dios. Ahora que estuvimos leyendo Samuel y esos libros, siento que es como algo así, que el Señor sabe que está ahí Isaías y que ya lo está escuchando, ¿verdad? Sí, todo lo preparó para Porque que Isaías esté ahí. El Señor ya sabe todas las cosas, conoce todo. Y es como David cuando él dice, ¿no? ¿Cómo se me antoja el agua del pozo de Belén? Para no que alguien lo escuche. Pero no dijo, ¿verdad? No dijo, ¿Tú me traes? No dijo, Joab, ándale, córrele, tráemela. No, o sea, no dijo eso. O sea, él nada más expresó un anhelo. Exacto. Pensó en voz alta. Ay, sí. Y de repente estos valientes van y hacen, ¿no? Incursionan en el territorio enemigo. O también es como cuando uno tiene un antojo como padre, ¿no? ¿Cómo se me antojan unas papas con chile y limón? Pero ahí nadie oyó. Aquí en Trigo son famosas las papas. Y nadie oyó que se me antojó. Lo digo nada. Para que alguien diga, como que quiere papas. No es como que quiero, sí las quiero. Porque Angélica el Señor está quería. dando un tip de cómo son las esposas. Pero también es Dios así. Dios puso ese ¿cómo se dice? Esa actitud en las mujeres. Esa característica en las mujeres, que no lo decimos directamente, como tú me dices, pues dímelo directamente. Tráeme papas con chile y limón. Pero yo soy como Dios. Se me antojan unas papas. Del carácter de mi Padre Dios, como dice Angelita. Para que uno diga, yo te las traigo. Yo nomás digo, ¿cómo se me antoja eso? Y nadie oye. Padre. Pero aquí el corazón de Dios fue eso. ¿A quién? ¿Quién? Pues si nomás estaba Isaías. Bueno, y los Por ángeles. favor. No, pero bueno, los ángeles no podían, ¿verdad? Sabían que Dios no los iba a usar. Yo quiero hablar de los ángeles antes de entrar en la conclusión, porque esto es tan interesante que las personas a veces no captamos ese anhelo de Dios que sigue siendo vigente. Mi posición para enseñarles a ustedes que están conectados y a cualquier persona que haga un análisis serio es que Dios sigue anhelando lo mismo. O sea, le mostró Dios a Isaías algo que en la eternidad permanece. O sea, Dios que habita la eternidad no más dejó que Isaías lo oyera en esta situación para su momento, su tiempo. Y las profecías que Isaías menciona del capítulo 7 en adelante sobre las naciones y sobre tantas cosas que profetizó la venida del Mesías, sino nos deja Dios ver en esta expresión del capítulo 6 de Isaías lo que Dios en su intimidad, en la eternidad, está siempre anhelando. Dice Apocalipsis 5, cuando habla de que Juan el amado fue llevado en el espíritu al tercer cielo y vio el cielo. Dice, vamos a leer el verso 6 y vamos a terminar en el verso 11. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. Habla de Jesús como inmolado. La palabra inmolado también es descuartizado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este es Jesús y su plenitud después de haber sido crucificado. Entonces vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando toma el libro, dice hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postran. Es un acto, una escena sublime en el cielo, porque no hay quien abre el libro, y el cordero viene y toma el libro, y entonces todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos la tierra. Y luego dice Juan, y vi y miré y oí la voz de muchos ángeles
alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, escena que se acaba de describir, y dice, su número era millones de millones. Si Dios, me gustó mucho como Angélica terminó ahorita su escena diciendo que Dios está expresando su anhelo en frente de Isaías solamente, pero yo añado que no es solo humanamente, sí, pero están los millones de ángeles que aquí son descritos en la Biblia, pero Dios no quiere que un ángel, ese es el punto, responda, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Él anhela que un hombre como Isaías o alguien que hable su palabra en la tierra voluntariamente diga yo. Aunque Dios tiene millones de ángeles que pudieran satisfacer sus anhelos, hay ciertos anhelos que Dios tiene que ni los ángeles pueden satisfacer, sino solo los seres humanos. ¡Ay, jole! Y ahí doy el lugar. Creo que tenemos que verlo como un privilegio. Creo que la Biblia menciona ahorita que nos leías de los millones y millones de ángeles, pero el hecho de que Dios anhele que tú, que yo, cualquier persona que está viendo esa transmisión lo ve, ahora sí que llevemos a cabo ese llamado que tienes, un privilegio. No podemos verlo como una carga. Es decir, ¿qué viste en mí? Teniendo a tu alrededor tantos ángeles con las características que tienen los ángeles y más obedientes que nosotros. Más obedientes. ¿Qué viste en mí? ¿Por qué ese voto de confianza? Ese es impresionante y creo que nos debe de animar a hacer lo que Isaías hizo finalmente, que es limpiarnos, ir delante de Dios, permitir que Él purifique nuestra vida y llevar a cabo el llamamiento que nos dio. Dios quiere que Isaías conteste como contestó, pero no lo forza, nada más le muestra su anhelo para que él responda a su anhelo. Sí, y el punto es que todo el proceso, cuando llevamos bien este proceso, como el que tuvo Isaías, que fue dócil, porque no dice que se negó. Como Jonás, que huyó para otro lado. El proceso correcto en rendición lo lleva a contestar con sabiduría, con unción y con revelación. Porque no solamente dice heme aquí, porque yo me puse a estudiar la palabra heme aquí cuando estuvimos estudiando lo de Samuel, cuando le dice Samuel, ¿verdad? Está hablando Dios. Y que Elí le dice que le responda. Sí, porque él iba y decía, heme aquí, le decía a Elí, sacerdote Elí. Y el sacerdote le enseña a responder, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cómo era la respuesta? Habla, Señor, que tu siervo oye. O sea, era más que un heme aquí. Cuando yo me fui a buscar qué significaba heme aquí es yo estoy aquí. O sea, habla de su persona, pues, pero habla de su persona. No hay nada sobrenatural. Sí, o sea, sí me dispongo, pero soy yo. Y aquí la respuesta que da Isaías dice, heme aquí. Ok, yo estoy aquí, yo te estoy escuchando, yo estoy dispuesto, pero habla de algo muy interesante. Nadie puede ir si no es enviado. Tuvo la revelación de entender el corazón de Dios, porque el Señor pregunta, no nada más para decir, pues ¿quién quiere ir? No estaba diciendo eso. Hay profundidad en la pregunta del Señor. Cuando dice, ¿a quién enviaré? Tiene que ser enviado. Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Eso significa llevar al Padre, Hijo y Espíritu Santo a la gente. Llevar la revelación de Dios completa. Entonces, es impresionante cómo en la presencia de Dios, la limpieza, la pureza, la visión de la gloria de Dios le hace tener el entendimiento para responder correctamente. No debe decir, aquí estoy yo. No es yo. No, estoy dispuesto, pero envíame a mí. Si no me envías, no la libro. No sirvo para nada. Tengo que ser enviado para que me respalde. Hay un orden donde dice Isaías, si tú me envías, pues yo voy. Claro. Yo estoy ya limpio de cosas que permití en mi vida, pero si tú me envías, y esta es la única o la porción del Antiguo Testamento más clara de
el deseo de Dios expresado más ampliamente en el Nuevo Testamento, cuando el Mesías ya viene. Isaías está profetizando de un Mesías que vendrá. El Nuevo Testamento habla del que viene, los 4 evangelios y las cartas del que ya vino. Por ejemplo, en Romanos está la otra, el pasaje bíblico que empata, o que como una pieza de un rompecabezas embona en la pregunta de Isaías, porque en el capítulo 10 de Romanos, leo nada más del verso 9 al verso 17, y Claudia nos comenta lo que tenía que comentarnos, y añadiendo también sobre esto, dice: todo el que invoque o el que hable declarando a Jesús el Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán las personas, el mundo, la raza humana, sin haber quien les predique, anuncie, proclame, profetice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y todos, este llamado es para todos los que queremos y anhelamos cumplir con lo que Dios nos dice. Nos está lanzando el reto, es enviarnos a hablar lo que está en su corazón a cada persona. Y no podemos hacer algo que no nos han pedido, pero en este caso el Señor sí nos está pidiendo, nos está diciendo y nos está enviando. Entonces es una mayor riqueza, porque a veces ciertamente nos encontramos, incluso a veces tal vez dentro del ministerio, haciendo cosas que Dios no nos pidió. Pero eso es claro. Distraídos con otras cosas que Dios no dijo: te quiero enviar a esto. Exacto. Se nos ocurrió, pensamos, creemos que es bueno. Y que puede ser bueno, pero no es lo que Dios nos está diciendo específicamente. Y que no habrá un respaldo ni un fruto. Exacto. Pues el tiempo acabó. Vamos a tener una palabra final de nuestras 2 invitadas, preciosas invitadas el día de hoy. Gracias. Yo animo a todos los que nos siguen en las transmisiones. Vemos que hay un grupo grande de personas, 200, a veces 300 conexiones, que tal vez representan el doble de personas, pero que cuando usted se conecte y esté animado y vea que está Dios obrando, mande el link a otras personas, invitándolas a que se conecten a aprender para escuchar la voz de Dios y poder orar con eficacia, y luego practicar la oración, porque vienen unos momentos el que practicamos la oración. Y está ese síntoma que muchas personas, hasta 50 o 60, se desconectan cuando acaba el análisis bíblico, esta exposición de un análisis de la Biblia, y ya no oran. Así que yo quisiera que termináramos con una palabra final, pero invitando a la gente a que no se desconecte. Creo que es muy importante que tengamos el entendimiento de esto que Dios nos ha estado hablando, del llamado, de que Dios en su misericordia, porque de verdad yo me ponía a pensar, no, ni siquiera merecemos que nos envíe, no nos lo merecemos, no tenemos nada, ni herramientas, ni dones, ni talentos naturales que puedan ser suficientes para tomar un llamado. Creo que tenemos que ser suficientemente humildes y reconocer: Señor, simplemente haz lo que tengas que hacer en mí, porque mi anhelo es cumplir con tu voluntad, cumplir con tu palabra. Y parte de eso también pues es la oración. Si no tengo obviamente Isaías estaba en intimidad con Dios, claro, y de esa manera le fue dada esta revelación. Seguro. Si no oramos, si no tenemos intimidad con Dios, si no aprovechamos estos tiempos, pues difícilmente podrá suceder en nosotros y simplemente tendremos un conocimiento teológico, claro, y ya. Angélica. Bueno, hacia todos. Quiero animarles a que no se vayan, que sigamos en esto con la oración, porque la obediencia a lo que la palabra del Señor nos está marcando, que es este proceso, cada vez que oramos, obedecemos lo que el Señor quiere, y cada vez que oramos, Él puede purificar nuestra vida un poquito más. Aunque yo considero que todavía no oramos para nada bien, pero es como el padre con el hijo. No le pide perfección, simplemente ve el esfuerzo que está haciendo y lo recompensa aún por el esfuerzo y le enseña. Yo creo que en la obediencia, al seguir orando, va a tener una recompensa mayor. No porque nuestra oración, wow, qué poderosa, para nada. Pero queremos aprender, es el anhelo de nosotros no detenernos, y por eso Dios hace. No por nosotros ni por nuestra oración, sino porque Él es Dios.
¿verdad? Y queremos obedecer su palabra. Así que a orar. ¿Y cómo aprendemos a orar? Orando. Se le hacen las preguntas a todo líder, pues orando. Así que cuando tú oras y ves cómo se dirige la oración y ves la petición, tú aprendes que también se puede orar por eso y también se puede orar por aquello otro, y cómo se cita la Biblia y se ora. Esa es la manera como hay que hacerlo. Isaías vio al Señor, dice Isaías 6:1, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor mientras él oraba y estaba en su presencia. A orar, y nos vemos el próximo martes en el análisis bíblico. Gracias, Claudia, gracias. ¿Qué tal, familia? Me da gusto saludarte y poder platicar un poquito acerca de un tema importante que es la adoración y el poder rendir nuestra vida y lo que tenemos delante de Dios. Y una historia que nos muestra cuál debe ser la actitud correcta de acercarnos al Señor se traslada hace más de miles de años, en el principio de todo, en un entorno familiar donde todo debería haber salido bien. En Génesis capítulo 4 el relato inicia con el nacimiento de los hijos de Adán y Eva. El relato está ligado totalmente con los acontecimientos precisamente del capítulo 3, donde el Señor extendió una promesa a la mujer y su simiente. Es por eso que Caín significa el Señor me escuchó. Promesa que indicaba que la simiente de la mujer destrozaría esa cabeza de la serpiente, una promesa que Dios había hablado. Caín, dice ahí, se dedicó al cultivo de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Y el verso 3 nos introduce precisamente esta historia. Fíjate lo que dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Dile que está a tu lado, una ofrenda. Andando el tiempo da a entender que había pasado varios periodos, no sé cuánto tiempo exactamente, pero ya había pasado un tiempo. Y la Biblia dice claramente una ofrenda, no hace ningún énfasis, no dice algo más, simplemente describe como que algo que se entregó. Verso 4, y Abel trajo también, fíjate aquí, de los primogénitos, acuérdate de esta palabrita, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Trajo lo primero. La palabra primogénito significa jefe, mayor, el primero, preeminencia. Y la Biblia enfatiza, si ves ahí en ese versículo, que era una ofrenda que era lo más gordo de ellas, que significa que era algo suculento, algo preparado, algo seleccionado, algo que tenía una intención de acercar para agradar. Es por eso que venía Abel preparado, y por eso dice que y miró el Señor y le agradó a Abel y le agradó su ofrenda. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Podemos decir que en apariencia o formalidad las dos ofrendas tenían cierta semejanza externa y formal, pero, escucha bien, la intención y la actitud de cada uno hacía la diferencia. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque fue hecha por fe y con fe. ¿Qué quiere decir esto? Una fe que estaba puesta en esa promesa que sus padres habían recibido. Abel entendió que sería aceptado por esa ofrenda, no por lo que él hacía de su esfuerzo humano, sino por aquel que representaba, aquel al que se le estaba acercando. Abel confió en Dios, por lo tanto su ofrenda expresaba humildad, sinceridad y obediencia, y por eso lo ofreció como un mejor sacrificio que su hermano. ¿Qué nos enseña esto a nosotros o cómo lo podemos aplicar? Que debemos de acercarnos con humildad, sinceridad y obediencia al Señor, a la manera de Dios, no con nuestro esfuerzo, no con algo, pues ahí nada más, como al principio lo hizo Caín. Cuando no entregamos nuestras aportaciones voluntarias a la manera de Dios, el mensaje que le estamos enviando es que no necesitamos su protección, su amor o su consejo. Le estamos diciendo que nosotros podemos solos. Y yo creo que eso, a los que amamos a Dios, realmente no es así, porque hemos aprendido a reconocerle en todo y por todo. Por último, y yo creo que podremos, la pregunta sería más bien, ¿podremos hoy confiar en el Señor? Pienso que sí. Si entregamos nuestras ofrendas
con la actitud correcta nuestras aportaciones, y de acuerdo como Él dice, creo que veremos su mano. Por eso dice en Hebreos capítulo 11 verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Y fíjate, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablan por ella hasta el día de hoy. Al decir que Abel era justo, no era por sí mismo, sino por aquel que nos justifica a ti y a mí, que es Jesús. Primicias, por eso te decía que te acordaras de esta palabra, con esto termino, implica necesariamente que ha de haber más a su semejanza que sigan después. Por eso Jesús es el primogénito de toda creación, no por ser un ser creado, sino por tener el primer lugar en toda la creación. Por lo tanto, nosotros somos a semejanza del primero y por consecuencia actuamos como el primogénito. Debemos de actuar como Jesús también lo actuó, con humildad, con sinceridad y con obediencia al Padre. Si tú das tus aportaciones, tú puedes venir entre semana, los lunes puedes venir en ciertos horarios desde la mañana hasta las 3 de la tarde para poder entregar tus aportaciones. Por aquí va a pasar en la pantalla también una cuenta en Banorte donde tú vas a poder también hacer tus aportaciones. En algún otro lugar puedes hacerlo en el buzón al final, ya cuando tengamos esas reuniones presenciales, de tal manera que tú puedas seguir honrando y dando tus aportaciones voluntarias cada día. Que el Señor te bendiga y que lo puedas hacer como lo hizo Abel, con humildad, sinceridad y obediencia. Que el Señor te bendiga. Muy bien, familia, ha llegado el tiempo de orar. Ya escuchamos la palabra, ahora vamos a ponerla en práctica, porque el Señor ha sido bueno y por su gracia seguimos aquí. Así que te invito a que te pongas de pie donde estás y podamos empezar adorando, orando y exaltando al Señor. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, pagaste tu mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, tú eres digno. Vamos a decirlo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte hace sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste. En el Salmo 92 nos dice, 1 y 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Yo creo que si vivimos adorando a Dios en todo tiempo, a pesar de la situación que estemos viviendo o cómo nos sintamos, siempre vamos a estar llenos y siempre nos vamos a sentir seguros, porque pues sabemos que Dios está con nosotros y vivimos adorándolo. Me gustaría empezar orando por no dejar de adorarlo y adorarlo en todo tiempo. Entonces, pues vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ese sacrificio, porque nos permite ser tus hijos, Señor. Yo te quiero pedir que no nos enfriemos, Señor, que podamos vivir adorándote cada día, Señor, con la misma intensidad y cada día ir más profundo, Señor, en adoración. Que no solo te adoremos con canto, Señor, sino también con nuestra forma de vivir, Padre. Yo te pido que pongas en nosotros un corazón de adoradores en espíritu y en verdad, como dice en tu palabra, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das al dejarte adorar, a dejarte adorar al Rey Todopoderoso, al Rey grande, al Rey fuerte, al Rey sublime. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres el único digno que merece toda adoración, toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y así como comenzamos orando, dando gracias y alabando a Dios, también vamos a comenzar a orar reconociendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 2, 22 y 23: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice el verso 24: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Señor, en esta hora reconocemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Reconocemos, Jesús, que tú nos has librado, Señor, de la destrucción de en este tiempo que hay de enfermedad. Señor, tú nos has librado, Señor, que tú nos estás guardando. Reconocemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, que tú eres fiel a tus promesas, que tú eres fiel con nosotros. Señor, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Señor, que en este tiempo de enfermedad, Dios, tú nos has guardado y estamos en el hueco de tu mano. Hemos visto tu fidelidad en todo momento. Hemos visto tu fidelidad, Señor, para con nosotros, para con nuestras familias, Señor, para con los hijos. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has guardado, porque tú permaneces fiel, Señor. Señor, porque tú no puedes fallarte a ti mismo, Señor, y las promesas que tú nos has dado las has cumplido, Señor, porque tú eres nuestra porción, porque nuestra alma espera en ti, Señor, porque tú te acuerdas de nosotros. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida.
por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Voy a darle gracias al Señor cada mañana al despertar y cada noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. El ser humano tiene que llegar a reconocer que la mayor necesidad de su vida es Dios. Dígalo ahí: mi mayor necesidad eres tú, Jesús. Darle un tiempo a Dios cada día, orar y leer la Biblia, debe ser nuestra alta prioridad. Más mientras más necesidad tenemos, porque de ahí viene el poder y la gracia para enfrentarlo todo. El Salmo 16 en el verso 1 dice y 2: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Mira, la TLA dice: tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti, sin ti no tengo nada. Aunque se puedan tener cosas sin Dios, nos hace falta todo. Y otra porción, esta misma porción en la PDT dice: Dios mío, protégeme, pues en ti me refugio. Algunos dijeron: Señor, tú eres mi dueño, sin ti soy un infeliz. Si realmente somos infelices sin Dios, y la Dios habla hoy, dice: tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Ore conmigo y diga: Señor Jesús, que cada día yo te dé el lugar principal en mi vida. Dame la gracia, vamos, dígalo. Dame la gracia de apartar un tiempo para orar, para hablar contigo, exponer mi corazón a ti y para escuchar tu voz, oyéndola a través de leer tu palabra. Señor, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, mi
prioridad eres tú. Ayúdame a ser creativo para darte ese tiempo como prioridad en mi vida. Ahora diga: quito todo estorbo, todo obstáculo y toda distracción para yo buscar a Dios. Diga: Espíritu Santo, ayúdame a acomodar mis tiempos, porque mi prioridad eres tú. Y Señor, que cuando oremos tu presencia venga y se manifieste. Danos hambre, danos sed de ti, pues tú eres lo primero que necesitamos. Ahí mismo en la palabra de Dios, Salmo 139, verso 8, dice: si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En todo lugar, en todo tiempo, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Así que levanta tus manos y vamos a orar que en todo tiempo, en toda circunstancia, nuestra más grande necesidad es de Él. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que nuestra más grande necesidad es de ti, Señor. De tu luz, de tu dirección, de tu palabra, de tu gracia, de tu protección sobre nuestras vidas en todo tiempo, Señor, sea en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez, sea en tiempo de buena salud o sea en tiempo de buena enfermedad. En todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para la oportuna intervención de tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Dile al Señor: hoy necesito que tu mano venga e intervenga en toda situación en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. En una situación económica, en una situación de enfermedad, en una situación de alguna situación familiar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy necesito tu mano. Vamos, dile al Señor: hoy necesito tu mano a mi favor, a favor de los míos, a favor de mi casa, a favor de esta ciudad, a favor de este país, a favor de Trigo y Miel. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Yo te busco, yo te busco con fuego de mi corazón. Vamos a decirle, familia: yo te busco. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Con tus propias palabras: yo te anhelo, Jesús, yo anhelo tu presencia, yo quiero estar donde tú estás, yo anhelo estar contigo. Pon en mí el deseo, despierta mi espíritu, dame hambre, dame sed, Espíritu Santo. Yo quiero tenerte a ti, yo quiero desearte más a ti que las cosas de este mundo.
estos tiempos es necesario que todos nosotros nos convirtamos en personas de fe. Las familias necesitamos ser de fe. Fe en todo momento, fe. Y hoy vamos a pedir por los padres y por los hijos. Yo voy a orar porque los padres, así como Noé dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, dice que cuando vio que cuando venían las cosas que él no conocía, Noé preparó el arca para que su familia fuese salva. Y dice que lo hizo por la fe. Los padres debemos ser ejemplo de fe para nuestros hijos, para que estén preparados para cuando venga el tiempo difícil. Vamos a orar. Empieza ahí en tu casa, ahí donde estás, ahí empieza a pedir y empieza a decirle a Dios: Señor, dame sabiduría, que yo pueda mostrarles a mis hijos una vida de fe. Que cuando venga, Señor, el tiempo difícil, que cuando venga el tiempo, Señor, de la contrariedad, ellos no me vean dudar, ni me vean caerme, ni me vean, Señor, que yo me derrumbo, sino que al contrario, me vean tomarme de ti, Señor. Que mis hijos vean que yo confío, que mi vida, Señor, la tengo plantada en lo que tú has dicho y no en lo que dice la gente, no en lo que dicen las circunstancias, no en lo que dicen, Señor, los demás, sino en lo que tú dices. Eso es fe, Señor. Eso es preparar el arca para que la familia, Señor, se salve. Padre, que seamos los padres, que seamos las madres que están al frente de una casa, que seamos el ejemplo de fe para nuestros hijos, que tengamos la sabiduría de hablar en fe, no hablar derrota, no hablar calamidad, sino hablar lo que tú dices de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para que podamos enseñar a nuestros hijos a tener fe en toda circunstancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esta oración es familiar. Toma a tus niños, aunque estén pequeños, toma a tus adolescentes y a tus jóvenes, tómalos para que puedan escuchar la razón por la que muchos cristianos hace muchos años, se mantuvieron en la fe. Escucha, en la versión PDT, en Hebreos 11, dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Vamos a orar porque Dios también fortalezca la fe de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que ninguno se pierda en este tiempo, que sean ganados aún más para el Señor. Padre, hoy levantamos, Señor, a los más pequeños, Señor, de tu familia, desde los bebés hasta el más grande de los hijos, Señor, en una casa, Padre. Hoy, Señor, Padre, te pedimos que les des fe para atravesar estos tiempos, Señor. Así como ninguna de tus palabras cae a tierra, Señor, que la fe de estos niños no caiga a tierra, Señor. Oramos, Señor, porque sean mantenidos, Señor, en la esperanza, Señor, junto con sus padres, Señor. Que ninguno de estos niños, Señor, y jóvenes, Padre, Señor,
nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Vamos a decirle. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Vamos a orar, familia, para que la palabra que se nos ha sido hablada en este tiempo sea vivificada en nosotros, que sea viva. ¿Y cómo podemos vivir eso? Que la palabra sea visible a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Si no, es primero vamos a orar para que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean como los de Cristo. Dice 2 de Corintios en el capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por algo nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Puedes levantar tus dos manos ahí en tu casa donde estás y decirle: Señor, que tu palabra se haga viva en mi vida, que tu Espíritu vivifique en mi vida tu palabra. Señor, quiero traer delante de ti todo pensamiento que ha sido contrario a la palabra, incluso toda palabra que ha salido de mi boca que no va conforme a lo que tú has hablado de mí. Si yo me he sentido incompetente, si yo me he sentido insuficiente, si yo me he sentido engañado, desanimado o con incertidumbre, Señor, hoy volteo a ver lo que dice tu palabra, que tu Espíritu vivifique esa palabra en mí para que sea yo competente, no por mí o no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú hiciste en la cruz, y eso produzca confianza en mi vida, eso produzca confianza y una evidencia de que tu palabra no ha sido en vano, tu palabra no la has sembrado en una tierra infértil o en una tierra seca, sino que nuestros corazones hoy son tierra fértil, tierra regada por tu Espíritu, y el Espíritu que riega, vivifica. Hablamos vida a cada casa, lo que se había estado secando, lo que se había estado perdiendo, desanimando o enterrando. Hablamos que el Espíritu vivifica por medio de la palabra que guardamos en nuestro corazón, la que hemos escuchado, en la que hemos meditado, la que hemos memorizado. Vivifica tu palabra en cada casa y en cada familia para estos tiempos que estamos por vivir, porque solo tu Espíritu es el que puede vivificar, no por palabras, sino por lo que tu Espíritu hace en medio de nosotros.
Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu. Y si algo hoy necesitamos, familia, es la palabra de Dios. Si hoy necesitamos afirmarnos en algo más que otros tiempos, es en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y si nuestra vida es enfocada a través de la palabra, entonces podremos tomar decisiones sabias, decisiones que nos van a llevar a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar hoy para que la palabra viva en nosotros, para que la palabra sea quien nos instruya, quien nos corrija, quien nos dirija y nos dé dirección a lo que Dios quiere para nuestra vida. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tu palabra es viva y es poderosa. Gracias, Señor, porque es a través de ella que podemos caminar seguros, porque es el instructivo de vida que tú has dejado para caminar seguros en este tiempo. Padre, como está escrito, que tu palabra sea la luz, que tu palabra sea la luz en medio de este tiempo, y que a través de ella, Señor, pueda conocer tu voluntad. Danos entendimiento para al leerla, Señor, también entonces practicarla, y a través de practicarla podamos vivirla, y entonces podamos ver el poder tuyo, Señor, a través de ella. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra da fruto, da fruto, da fruto, Señor. Y mientras más nos adentramos a ella, más nos damos cuenta que la necesitamos. Danos hambre por tu palabra, danos hambre por tu palabra. Despierta en nosotros una sed por leerla, por escudriñarla. Señor, ayúdanos, porque tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa y penetra hasta lo más profundo, Señor. Ayúdanos a ser apasionados por ella, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una declaración, que la palabra de Dios está en nuestra boca. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. Vamos todos. Profetizar. Ya no hay temor en mí, te alabo. Redimiste mi vivir, te alabo. Tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo. Por tu espíritu en mí, te alabo. Tu poder habita en mí. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos haga luz en medio
de las tinieblas. Si tú eres un hijo de Dios, tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. San Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ellas. Vamos a orar para dar testimonio en medio de esas tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la luz que eres tú en nuestras vidas. Señor, que pueda salir esa luz en medio de las tinieblas donde vivimos, en medio de esta generación torcida y perversa. Señor, que tu luz brille, Señor. Padre, hoy pedimos, Señor, que la luz tuya, Señor, brille en nuestra casa, brille con nuestra familia. Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas a los que están a nuestro alrededor. Que podamos dar testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar el testimonio correcto, el testimonio verdadero, que eres tú, Cristo, en nuestras vidas. Que la luz venga a resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de esta oscuridad. Señor, esa luz que eres tú, que vive en nuestro corazón, que pueda ser reflejada a aquellos, Señor, que la necesitan, aquellos que están en oscuridad, aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen una esperanza, aquellos que no tienen una confianza. Señor, que ellos vengan a tu luz que eres tú, Jesucristo. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas y que podamos resplandecer para gloria tuya, Señor. Dios es poderoso. Muchísimas gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo. En el libro en la carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5 dice: porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos noche ni de las tinieblas. Vamos a orar, familia, para que Dios nos pueda ayudar a tener compasión por los que se pierden. Nosotros esperamos cosas grandes de Dios. Creo que podemos hacer cosas grandes para Dios, y no hay nada más grande que compartir de Jesús a los que no le conocen. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias, Señor. Nos unimos, Señor, pidiéndote que tú pongas un sentir en todos nosotros, porque todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende hacia nosotros de parte de Dios. No proviene nada bueno de nosotros, pero de ti sí. Nos humillamos, Señor, ante ti y te pedimos que nos des sabiduría para compartir las buenas noticias, Señor. Que nos des humildad para saber, Señor, qué es nuestra necesidad compartir, y que tú nos enviaste, Señor, a compartir estas buenas noticias. La palabra dice que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz para los hombres. Señor, nosotros queremos reflejar la luz, pero solo lo podemos tener teniendo una relación contigo. Padre, bendecimos, Señor, a las personas que no te conocen. Tú preparas la tierra. Señor, danos, Señor, autoridad para compartir y para que las personas puedan escuchar el mensaje. Amén. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Dile una vez: un estruendo. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder de tu
derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a orar porque seamos levantados como una iglesia, una familia en oración. No nos vamos a afligir por los problemas, por el temor y por lo que el mundo está viviendo. Vamos a afligir nuestros corazones en oración, familia. Así que levanta tu voz hoy y acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti clamando que se levante y se despierte entre nosotros un espíritu de oración, no de temor, no de cobardía, sino de oración en todo tiempo. Que en medio de lo que hoy está aconteciendo en el mundo, en medio de nuestras circunstancias adversas, podamos levantarnos, no atemorizados, sino sabiendo que en oración, con las rodillas dobladas, podemos vencer ante cada circunstancia que hoy el enemigo ha puesto. Que nuestro corazón, Señor, no esté afanado por otras cosas, ni preocupado, sino que podamos permanecer en oración. Padre, derrama un espíritu de oración sobre tu iglesia, sobre nuestras familias. Esposo, mujer que estás ahí con tus hijos, levanten sus manos y díganle: Padre, derrama un espíritu de oración sobre esta casa, derrama un espíritu de oración sobre mi familia, sobre mi hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Padre, que en este tiempo nos levantaremos como una iglesia poderosa en oración, porque tú nos has dado armas poderosas y una de esas armas es la oración. Confiamos que tú levantas nuestros corazones en confianza total. Venceremos en la oración, miraremos grandes batallas alcanzadas, pero en la oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, también vamos a levantarnos en favor de todas aquellas personas que nosotros conocemos que esta situación les ha afectado. Cuando hablamos de pérdidas en estos tiempos, no solamente nos referimos a familiares que se han ido, sino también ha habido otro tipo de pérdidas de trabajo u otro tipo. Entonces vamos a levantarnos, vamos a interceder por cada una de estas personas. Pero como dice en su palabra, dice que primeramente tenemos que mirar a Jesús, a quien traspasaron. Primeramente tenemos que enfocarnos en Jesús, en ese cordero que fue inmolado, para que así podamos realmente interceder como debemos hacerlo. Padre, en esta hora volteamos a ti, volteamos a Jesús. Enfocamos nuestra mirada, Señor, en ese cordero que fue traspasado, como dice tu palabra, Padre. Y en esta hora, Señor, teniendo ese entendimiento, Padre, de que tú lo diste todo, Señor, que tú no te negaste a nada de lo que tú tenías, Padre. Con ese mismo entendimiento intercedemos por aquellas personas que han estado pasando dificultad en estos tiempos. Padre, en esta hora te pedimos por cada una de sus vidas, Padre. Te pedimos, Padre, que puedas ser tú quien pueda seguir trayendo fortaleza, que puedas ser tú quien pueda seguir trayendo provisión, Padre. Padre, en esta hora te pedimos que tú puedas levantar una vez más los brazos, Señor, de aquellos que han estado afligidos, Padre. Queremos interceder, Padre, y al interceder implica también ponernos en el lugar de estas personas, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas poner en nuestros corazones ese dolor, Padre, por lo que ellos están pasando, para que podamos levantarnos, Señor, y pedir en favor de ellos, Padre. Te lo pedimos, Jesús. Amén. Levanta tus manos, familia, ¿dónde estás? Dile con todo tu corazón, haz que esto sea una oración. Dile: yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que
Familia, es bueno confiar en nuestra familia, es bueno confiar en las personas que amamos, es bueno confiar en nuestros líderes, en nuestros pastores, en nuestra familia espiritual. Pero en los que estamos en Cristo no nos podemos conformar y quedar ahí. Y les voy a decir por qué. Y dice en el Salmo 27, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros tenemos que confiar en Dios completamente, una confianza absoluta de que Él lo hará, y es la fe que nosotros tenemos que tener, la convicción de creer en Él, aunque no lo vemos físicamente, aunque muchas veces en situaciones difíciles podemos pensar si es verdad o no es verdad que Él está con nosotros. Pero Él incluso en su palabra, en otra porción, nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y nuestra confianza debe de estar depositada no solamente como una confianza del mundo, sino como una confianza absoluta de que Él lo hará. Así que vamos a orar, familia, vamos a orar para tener esa confianza, para llegar a lograr tener esa confianza que debemos de tener en Él. Padre, en esta hora nosotros ponemos nuestro espíritu delante de ti, reconociendo que muchas veces, Señor, ignoramos tu Espíritu Santo, que muchas veces, Señor, te ignoramos, y que muchas veces no creemos lo que tú nos has dicho en tu palabra, que muchas veces, Señor, nos hemos distanciado de ti, Señor, y creemos más, Señor, en una persona, creemos más en el gobierno, creemos más en cualquier otra cosa que en tu promesa y que en tu palabra, en lo que tú harás. Y el día de hoy, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a poder tener esa confianza absoluta en que tú lo harás, que muchas veces no sabemos cómo, no sabemos por qué, no sabemos cuándo, pero que tú lo harás y que tú, Señor, serás glorificado de aquella obra. Y eso nos hace entender que no somos nosotros, que no es porque seamos muy buenos o porque seamos muy inteligentes, sino es porque tú lo haces, Señor, de una manera sobrenatural. Y es porque tú eres, Señor, el creador, Señor, de todo lo que conocemos, el Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Y de eso te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar este tiempo orando para que el Espíritu Santo traiga la convicción a nosotros de que Dios no se ha olvidado en este tiempo de cada uno de nosotros. Podemos estar pasando situaciones difíciles, enfermedad, parientes enfermos, crisis económica, pero en medio de eso y sobre eso está Dios obrando en nuestras vidas. Dice 2 de Tesalonicenses 1:11: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vamos a orar porque sabemos que Dios está con nosotros en este tiempo y no nos ha abandonado. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes control, Señor, en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Señor, sabemos que cuando pasamos dificultades podemos en nuestra naturaleza decir: ¿dónde estás? No te veo, no te siento, y podemos aún experimentar como si tú te hubieras alejado de nosotros, pero Señor, tú estás ahí en medio. Dice tu palabra que tú tienes pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos el fin, Señor, que esperamos. Y el fin que esperamos es ser como Jesús y un día, Señor, estar contigo, Señor, en tu reino. Ese es el fin que esperamos. Y si esta situación, Señor, que estamos viviendo nos va a ayudar a santificarnos, a ser más como Jesús, a hacer morir nuestra naturaleza y a depender más de ti, te agradecemos, Señor, porque tú estás obrando lo que es bueno para nosotros. Señor, sabemos, Señor, que a los que tú llamaste, ninguno se ha perdido, ni nadie, Señor, te lo puede arrebatar. Hoy confiamos, Señor, en que tú estás ahí, Señor, tu mano está sobre nosotros. Tu mano, Señor, está sobre cada persona, Señor, que está pasando alguna situación de enfermedad, alguna situación de desempleo, alguna situación, Señor, de escasez,
alguna situación, Señor, que se han tenido que alejar de ti, Señor, por lo que se está viviendo. Tú estás en medio y sobre ellos, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra, porque tú eres, Señor, por nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gracias en el nombre de Jesús. En lo que harás en mí. Y una vez más, yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo tú, Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Gracias, familia. Gracias por conectarse, por estar orando, por mantenernos conectados como familia. Los esperamos en las siguientes transmisiones. No se desconecte de su casa. Vamos a seguir orando y vamos a seguir estando juntos. Nos vemos.